Synergics, para mí, bueno, me ha sorprendido, porque en principio yo he buscado un sitio para no estar trabajando en casa todo el día, que es muy monótono, y simplemente un sitio donde, bueno, ver gente, moverte un poco, una excusa para salir de casa, pero sin embargo, aquí he encontrado además una forma de trabajar diferente, un sentido diferente al trabajo, ¿no? Gente que trabaja realmente para hacer algo por los demás, gente que se implica con la sociedad, con el territorio, algo que yo realmente, bueno, había oído, daba dinero para ONGs, pero cuando ves cómo la gente realmente se implica y trabaja para otros, para mí ha significado un cambio grande en mi forma de pensar con respecto al trabajo y desde luego creo que me ha influido mucho para mi forma de ver el mundo y el mundo laboral en concreto en el futuro. Lo mejor de Synergics desde luego ha sido la gente, tanto los coworkers, la gente que trabaja en el sitio, como la gente que trabaja para Synergics, ¿no? Como los empleados, digamos. Todo es gente, quizá por el ambiente, quizá por el tema del trabajo social, pero es gente con una mentalidad muy abierta y sobre todo que desde que entras aquí te sientes como arropado, como la gente tiene una predisposición a hablar de una forma amistosa, ¿no? No es un sitio donde vas a trabajar y ya está, donde la gente está trabajando. La gente cuando habla contigo ya habla como si fuera tu amigo de toda la vida, ¿no? Y además compartimos algunos puntos en común de alguna forma, entonces siempre hace como que tengas algo en común con la gente que trabaja aquí, que hace que las conversaciones sean muy amigables desde el momento cero, ¿no? Desde que empiezas a trabajar aquí. Bueno, la única anécdota, bueno, una de las anécdotas sería que yo había empezado a trabajar en Synergics hacía poco y justo Estel, una de las trabajadoras de Synergics, una de las compañeras trabajadoras, se dio de baja por maternidad, entonces sacaron el puesto y yo me presenté como quien no quiere la causa. Entonces, siguiendo mi vida, simplemente me fui a un retiro budista que hacían aquí de 5 días, aprovechando el Puente de Mayo, en una montaña en Tiana. Entonces, estaba tranquilamente en la montaña haciendo mis meditaciones y intentando relajarme y me llamaron para la entrevista. Así que me tuve que bajar de la montaña, ¿no? Como Mahoma. Y vine para acá, hice la entrevista y volví a subir allí, pero ya había perdido un poco la relajación y el ambiente ese meditativo, y ya pues ya me fui para casa, dejé el monte y los monjes y ya me quedé en casa. No seguí y bueno, y luego de ahí me dieron la plaza, o sea que estoy encantadísimo de haber bajado de la montaña.